Era de la ORT. Yo al último tiempo era tesorera de la OR, Hola. pero dinero yo no tenía. OR de Buenos Aires mandaba el sueldo para los profesores, Mira, hay mucho ruido. porque había corte, confección y dactilografía. Claro, hoy es 15 de septiembre. Nazi Nicolás Bronstein, está filmando Mariana. Hola. Otra vez. Hoy es 15 de septiembre del 2000, estamos en Villa Clara, estamos entrevistando a Berta Tesler de Kreiserman, estamos entrevistando a Alejandro Midliner, Mariana Eskenazi, Nicolás Bronstein, está filmando Laura Romanowski. Bueno, para ir comenzando, ¿se podría presentar? Sí, cómo no. Yo me llamo Berta Tesler de Kreiserman. Nací en Moiseu, Rumania, Mármol. Vine a la Argentina en el 1940, el 21 de mayo de 1940. Emigramos por la Yevich colonización. Con mis padres, mi madre no, pero mi padre y mi madre política, otros hermanos, y estuvimos en unos tiempos, un año y algo, en la colonia Avigdor. No sé si ustedes escucharon de esa. Y mi papá, como era carpintero fino, en Avigdor no había nada, entonces se fueron a Buenos Aires todo y yo también. Después me vine a pasear a Clara y ahí al poco tiempo formé matrimonio, no, mejor dicho, pareja, me casé, tengo 2 hijos, una se llama Lea Amalia de Elstein, está casada, vive en Paraná, tiene 57 años y tengo un hijo de 53 años que se llama Silvio Abraham Kreiserman, ustedes lo han visto, y yo enviudé para 6 años y acá estoy, ahí me ven, cuidándome todo lo que puedo, vivo de mi pensión. En la suerte del holocausto que yo me tenía que presentar, cuando yo me presenté se habían cortado ya los beneficios, así que yo vivo así como puedo arreglarme de mis hijos, con poca propiedad que tenemos, y aquí me ven ustedes. Bueno, para ir empezando, ¿nos podría contar cómo era su vida en Europa cuando usted todavía era una niña? Bueno, mi papá era carpintero fino, mueble, instalaciones, aberturas, tenía un taller grande, el taller tenía una vivienda para terminarse, enfrente vivimos otra, y trabajaba bien, últimamente mal. Cuando se empezó la guerra, ya las cosas iban mal. Yo estaba soltera, mejor dicho, chica todavía. Mi papá vio que es guerra, tenía 3 varones, él había hecho la guerra de 14 al 18, la Primera Guerra Mundial. Entonces él ya sabía lo que era guerra. Dice, yo me disparo donde puedo. Se anotó con tiempo a la Yevich y lo aceptaron. Y nos dieron pasaje, mitad tuvimos que dar nosotros, que papá tenía ahorrado. Las casas los tuvimos que abandonar porque nos ocupamos.
los soldados rusos ya. Mi mamá vio eso, se murió de un ataque. Bueno, vivimos un tiempito y mi papá tenía anotado una pareja, ya formó otra y vino con una pareja acá. Con una compañera, mejor dicho, señora, porque estaba. Y acá se fue a Buenos Aires, trabajaba no me acuerdo cómo se llamaba esa persona, y mis hermanos, uno trabajó y otro no, los otros dos más chicos se dieron por otra actividad de peletería, eran jóvenes. Y tengo una hermana que se casó joven también, el esposo había puesto una ferretería. ¿En qué lugar de Europa vivía usted? En Moiseo, ¿En dónde quedaba eso? en el centro de la provincia de Rumania, de Mármores se llamaba, acá te dice. ¿Viste? ¿Y qué edad tenía usted cuando emigró? Yo en el 40 tenía para 18 años. Ahora, yéndonos un poquito más para atrás, ¿podría describirnos cómo era su casa en Rumania? Mira, en Rumania las casas no eran como acá, no existía casa de ladrillo, de piedra, era hecho de como eucalipto, viste, más grueso, no sé qué material se llamaba ese árbol, y estaban cortados bien cuadrado. Tenía 4 lados iguales y eso se lo encimaba, así como se le encima los ladrillos, se ponía eso. Y encima de eso se ponía, se cruzaba así en diagonal listones golpeados en la madera y después en eso tenían como 2 centímetros, 3 de grueso esos listones, alfajir se puede llamar. Y en esos listones se rellenaba con cemento y encima de eso se pintaba. El cielo raso era de madera también. Había entrepiso, habían hecho sótano, piso madera, hacía mucho frío, como acá cayó ahora en el sur 1,60 de milímetros de nieve, así caía en el invierno en Rumania. Así que nosotros cocinamos con cocina económica. ¿Y cómo la conseguían, por ejemplo? ¿Se acuerdan? Sí, había de la gente de los católicos, lo cortaban, lo traían. ¿Y se acuerda algunos detalles de su casa? Por ejemplo, el número de habitaciones, cómo estaban decoradas. Mira, era una cosa no lujosa. El dormitorio tenía unas camas hechas por mi papá, el ropero, muebles, y la cocina igual, todos los muebles, cosas diarias de rutina, nada de lujo. ¿Y cómo estaba compuesta su familia? Y yo tenía, mira, ahí está, tenía 2, mi papá estaba casado antes con otra, yo tenía otro hermano, pero con mi mamá estábamos 4 hermanos, que vos ves ahí, 2 mujeres y 2 varones. Y después,
O sea, con respecto a sus pasatiempos dentro de Rumania, ¿se acuerda algo? Yo me acuerdo que en verano era muy linda estación, teníamos un terreno, hacíamos quinta, cosechamos verdura, había árboles frutales, íbamos al río a bañarse, pero en el lugar donde vivimos había 3 molinos, pero molino a agua, como el Salto, ¿viste? Sí, sí. Así eran. Ahí la gente del campo llevaban trigo en grano y lo molían y hacían pan. Y maíz en grano y lo molían y hacían pan también. Eso, ¿viste? Eso eran así. ¿Se acuerda sus juegos? O sea, ¿tenía juegos? Yo, mira, terminé 6º grado, iba a ir más adelante y después no sé qué es lo que pasó y no fui, pues yo tenía vocación de estudiar y papá tenía un amigo que me iba a llevar para estudiar en el otro lugar, para la casa de él, pero después no fui. Entonces fui a estudiar un poco de corte, confección. Íbamos al club, al Ken. Mi papá era presidenta del Kern Kayemet, allá en Europa, ¿sabes lo que es eso? Y nosotros era el Ken se llamaba de Noración. Noración, ¿se dice así? La Nora Zioni. Sioní, sí. Eso era, y cantamos y bailamos los sábados, de tarde y de noche. Mi papá era religioso, hacía la ceremonia que se hace después la tarde de venir del templo. Nosotros cenamos y después a la casa. Tenías amigas, sí, salía ¿A dónde salía? y pasear por la calle y de vuelta. Y con respecto a sus estudios, ¿a qué edad comenzó a estudiar usted? Y yo empecé a los 4 años de jardín infantes. Y después hice los primarios corridos, no repetí ningún año. ¿Se acuerda qué cosas estudiaba en la primaria? Y leer, escribir, y tenía este problema, porque yo nací acá en la Argentina, no existe ese problema, que si uno es medio zurdo, es zurdo, lo dejan. Yo llevé el lápiz en la mano izquierda y el maestro tenía 1º grado, me acuerdo, me decía, no, esto no. Me pegaba por la mano, yo no lo podía agarrar. Escribía como podía, no podía, digo, no puedo. Tenés que poder. Bueno, entonces, lógico que no me dijo en castellano, pero yo lo agarraba y después, cuando él se iba de al lado mío del banco, yo me lo agarraba en la izquierda y ahí le decía la letra más linda. Pero cuando me mandaba al pizarrón, ahí sí que yo ya no tenía desquite, ya tenía que ser con la derecha. ¿Y qué idiomas aprendía en el colegio? Y nada más de rumano. ¿Nada más? Nada más. Y Brit, no, nosotros fuimos a la escuela hebrea allá. No había escuela tampoco. Había una señora que sabía muy bien, entonces, y era viuda, entonces tomaba unos chicos y les enseñaba.
el abecedario, a rezar, de los sábados, de Año Nuevo, de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, todo. Incluso había otro tipo de libro. Había traducido, nosotros decimos no la A, la U, distinto. Y traducido en Yiddish. Toda la historia era traducida. ¿Y usted iba ahí siempre? Iba unos años hasta que aprendí, yo ya sabía de memoria, pero ahora tengo que mirar muy bien para saberlo. Vos sabés que yo voy Rosh Hashanah, Yom Kippur, y durante el año los 4 veces que se acuerdan a los fieles almas, entonces agarro el Mahzor y rezo, pero de lo contrario no. ¿En hebreo sabe leer o en yiddish? En hebreo, sí, ahí yo aprendí, pero ahora hay un nuevo, estamos más modernos acá, en castellano, te dicen hebreo castellano. Yo les puedo mostrar esos libros que son. Bueno. ¿Cuáles estos libros que tienen? Este libro trae la historia de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, de Pesach, de Shavuot, de Tisha B'Av, de todas las festividades judías, traducidos en Yiddish. Está todo en yiddish. Qué interesante. ¿Y hace cuántos años que usted lo tiene? Yo lo tengo hace 60 años. Se llama Taich Himish. A nosotros lo llamamos Taich, quiere decir explicación de Himish. Himish quiere decir el Humash, sí. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Sí, en el Humash, ¿qué hay en el Humash? ¿Qué tiene? Toda la historia judía. Los 5 libros. Sí, ¿Y esto en qué idioma está? en Yiddish. ¿Y también en otro idioma o solo Yiddish? En Yiddish. ¿Y de qué De país lo Rumania, trajo? de ahí, de Rumania. Yo lo traje cuando vine. Y este es el Mahzor Cambiamos. que había Y- salido antes que cambiaron la... A ver, ¿de qué año? Si no tengo anotado. Será del 47. Sí. ¿Y había mucha literatura así en Yiddish como el libro ese? Eso era el único para explicación. Bueno, volviendo a la escuela, ¿usted cómo iba a la escuela? Yo iba a la escuela caminando, pero cuando hacía mucho frío me llevaba mi papá y me traía. Pero con unos amigos en el invierno íbamos con la canoa, ¿Cómo eran las canoas? hecho de madera, medio filo así en punta y después más ancho. Y Y en verano era esos coches de caballo que en Buenos Aires se veía antes, ahora no hay, ahora es puro remis. ¿Cómo se llamaba eso? Mateo. los Mateos. Sí. Y dentro de la escuela, ¿cuándo serán? ¿Se acuerda más o menos? ¿Cómo? Dentro de la escuela, ¿cuántos compañeros tenía? Yo habrá tenido como 25, ¿Eran muchos? sí. ¿Y se acuerda algo de sus profesores? ¿De sus maestros? ¿Los nombres? Sí, o sea, ¿cómo era su relación con ellos? Buena,
todos muy buenas, muy buenas. ¿Y con sus compañeros se llevaba bien? Sí, me llevaba bien. ¿Eran muy estrictos los profesores? Algunos, el director. En el sexto grado ya era muy estricto. Nosotros teníamos el globo terráqueo, teníamos las mapas todo de América, América Sur, América Norte, aparte Asia, África, todas esas mapas grandes, ¿viste? Eso lo teníamos, nosotros teníamos que estudiar los ríos, teníamos que mostrarlo en el mapa. Y Ahora dibujar no los dibujamos nosotros. Y las mapas hechas, como acá se compraba antes en la primaria, no existía ahí. ¿Y qué hacían? ¿Los calcaban? ¿Los mapas? Nada, no. Ellos nos dieron, nos explicaron la materia y teníamos que estudiar para tal y tal día si teníamos esa materia. ¿Y hasta qué grado estudió usted? Hice sexto. Y después, Más no había, ¿no había más? no había más. Y Secundaria no había. En el otro lugar, a 20 kilómetros de nuestra localidad, sí había, pero no fue. ¿Sus compañeros de clase eran judíos o era así? Mixto. ¿Mixto? Mixto. ¿Y había buena relación entre las Sí, generaciones? sí. Pero los primeros tiempos no había distinción de católico con israelitas. Pero después, cuando se empezó con Hitler, ya le gritaban por las calles. Y mientras usted estudiaba, ¿tenía que trabajar? Yo No. no, sí, papá era el sostén de la casa, ¿Su madre tampoco trabajaba? ama de casa, Usted dijo que su padre era el presidente del Keren Kayemet. del que en Cayemes. Sí. ¿Puede decir qué función cumplía en ese momento el Keren Kayemet? Y había las alcancías azules, no sé si usted las conoce, Sí. ¿escucharon? Sí. Sí. Cada casa tenía una alcancía. Cada uno ya sabía por tal y tal cosa, yo quiero que me salga eso, voy a echar para el Keren Kayemes unas monedas, yo quiero por tal cosa, voy a poner otra moneda. Venía fin de mes, papá tenía la llave, iba y los vaciaba, después se los mandaba, no sé dónde, pero yo sé que una vez él fue, que hoy día es la capital de Rumania, Bucarest, no sé si ustedes saben eso, él fue a un congreso del Keren Kayemes. Él tenía un libro así grueso, lo trajo, pero no sé dónde quedó eso, qué pasó y todo. Acá en Buenos Aires él vivía en calle Murillo al 624, enfrente del Templo Murillo casi. Él era presidente honorario también, y trabajaba mucho también. ¿Y nos podría decir más o menos de qué se ocupaba el Keren Kayemet? Decían que juntaba el dinero y lo mandaban a Israel para plantar árboles. Yo creo que al día de hoy está el bosque del Keren Kayemet. Yo no fui, pero hay gente, esa señora que los trajo acá, ella vio. Incluso tengo un hermano que sí, el bosque los primeros árboles. ¿En qué año fue su padre el presidente del Keren Kayemet? Y hasta que venimos, hasta el 40 más o menos. Y una vez que terminó sexto grado, ¿qué hizo usted? Y no te digo, le ayudaba a mamá,
me fui lo de una amiga y empecé a estudiar, a coser un poco, me hacía la ropa, aprendí un poco y se fue. Y le ayudaba a la casa. Cuando había que ir a la quinta, como se dice, a hacer la huerta, yo ayudaba, plantaba cebollines, plantábamos papa, chaucha, zapallo no había ahí no se sabía, pero ajo, esas cosas, viste, de verano. Y dígame una cosa, con todo lo que usted había aprendido de costura, ¿nunca hizo algún trabajo así o arreglaba la ropa de la familia? Sí, las hacía. En la familia, digamos. Él sí, las hacía, sí. O sea que le sirvió haber aprendido todo Sí, eso. un poco. Además acá, cuando empezó Ort, y yo tenía un poco de tiempo, porque yo me casé con mi esposo, tenía campo. Entonces yo vivía de acá a 18, 20 kilómetros en el campo, los hijos chicos, pero después me vine a vivir al pueblo y hoy busqué el cuaderno para ver de puro gusto en qué año empecé yo a ir al corte, en el 1961. Fui. Ahí empezó a trabajar en la obra. Ya fui a coser, a confeccionar. Usted el entonces sistema empezó cosiendo. con ello, porque esa profesora, usted no la conoció todavía ella, No sé, ¿se acuerda el nombre? Rosita se llama. Hoy acá me dijeron. Sí, creo que la van a entrevistar ahora. Sí, sí me dijeron que ella es jubilada de Horta. Ella era muchos años. Ella nos dio un sistema bárbaro, una ropa, te hacía ahí un vestidito, era cosido para 30 años, no se descosía, tanto sofilar y prolijar y doble costura y terminarla. Cuando vos terminabas de coser, no tenías que cortar las puntas con la tijera, tenía que anudarlo y prolijarlo, era una cosa eterna. ¿Fue profesora suya? Sí. Ella era todo el tiempo de corte. Volviendo a su viaje desde Europa, ¿se acuerda cómo fue que se tomó finalmente la decisión de viajar? Y no te dije yo que mi papá vio que la casa estaba ocupada de los militares y él había pedido a la Yevich que lo tomaron y nos venimos. Usted nos comentó que su padre estuvo en la Primera Guerra Mundial. Sí, señor. ¿Qué le comentaba a su padre sobre esto? ¿Qué le comentó sobre esta Él no guerra? estaba en la frontera. Como era carpintero bueno, lo llevaron directamente al taller. Y bueno, ¿qué consistía el taller del que usted hablaba? O sea, ¿qué tenía que hacer su padre en el taller? Eso sí que no te puedo decir. Bueno. Eso sí que no te puedo decir, porque él decía que él no fue a frontera, él trabajaba carpintería. Quizás para los oficiales algo a arreglar, ¿viste? Nos comentó también que se había anotado en la Yevich. Y sí, la Yevich Sí, nos pagó. Sí, ¿cómo es que se anotó? ¿Qué trámites tuvo que hacer? ¿Cómo se enteró de la Yevich? Porque había otras familias anotadas. Entonces papá también se anotó y después nos pagó medio pasaje y nos venimos. Pero nos ubicó en la colonia. Les conté ya hoy, en Avigdor. Pero no alcanzó 2 años. ¿Y tenía que cumplir con algunas condiciones para poder anotarse en la lista de la Jewish?
las condiciones de buena salud y no muy chicos, no hijos muy chicos. Ujú. Y el hermano más chico mío tenía 14 años, así que no éramos chicos. Tenía mi pasaporte, querida. ¿Qué nos puede contar de su viaje? ¿Sabe lo que fue el viaje desde Rumania Acá, hasta el Ah. puerto y desde el puerto hasta acá? bueno, fuimos en tren hasta Trieste, es Italia. Y ahí esperamos 3 días en un hotel muy lindo, con comida bien servida, ya pago por el pasaje mismo. Después llegó el barco, nos embarcamos. Cuando subimos, mi papá subió el último. Suben, chicos, suben. En la escalera para subir yo digo, tan alto. Lo último subió papá. Digo, no podremos bajar. Sí, dice, ya te vas a bajar. Después paramos en el primer puerto era ¿cómo que se llama? Después de Italia. Estuvo en Yugoslavia Y si Yugoslavia fuimos en tren y después, a Trieste, y de ahí y de Trieste nos embarcamos en el barco para venir a la Argentina. directo. Directo. ¿Qué nos puede contar del barco? Era maravilloso. Servido, sabían que somos judíos religiosos, todos eran un grupo de muchos religiosos. Había hasta un rabino para la comida que los servía. A la mañana nosotros nos levantamos, fuimos al comedor, tomamos el desayuno, después nos fuimos al salón, charlando cada uno ya con su compañía, y llegó el almuerzo, pero lo único feo fue que cuando llegamos en el mar más hondo, no me acuerdo cómo se llama, es el mar Rojo creo que es, 6 días no se veía más que mar y agua, tan hondo que vinieron los camareros y se fijaron que si están bien cerradas las ventanas, viste que son chiquititas así, para trancar, para que no nos entre agua. Ahora, Y nos dieron y nos llamaron al que subimos a la platea, que cada uno vaya a su camarín y que busque su salvavidas, que se ponga su salvavidas porque está muy peligroso el mar. ¿Y cuántos días duró el viaje? 21 días. ¿Dentro del barco había no judíos? Sí, no sé mucho. No, nosotros no tenemos contacto con los judíos. Estaba con su grupo. Sí, porque venimos 6 familias, 4 del mismo pueblo y 2 más lejanos, pero ya nos conocimos. Estábamos casi siempre con eso. ahora, usted dijo en Trieste, los días que ¿tuvo problemas de antisemitismo? Nada. ¿Sí? ¿Y le fue difícil llegar a Italia? O sea, ¿tuvo problemas al llegar a Italia, que era un país que estaba en guerra? No, nada, no. Porque no había entrado todavía Italia en esa época. Cuando nosotros nos embarcamos, a los 2 días se declaró, no,
¿Sabe cuándo se declaró Italia en guerra? ¿Se acuerda cómo fue? Sí, nos fuimos a la inmigración un día y acá había otras familias no del mismo lugar, pero cercano. Los diarios decían que venía inmigrantes de Rumania, entonces ellos vinieron a la inmigración y se encontraron, y mi papá se encontró con una prima justo que vino. Entonces ella ya nos invitó todos a la casa y abandonamos la inmigración. Los bagajes sí, dejamos, los bultos quedaron ahí. Después, a los 2 días, teníamos que viajar. Vino de la Ievich, vino un administrador, se llamaba. Y él nos llamó, nos hizo embarcar y fuimos hasta la colonia. O sea, usted cuando llegó a la Argentina, llegó a la capital, a Buenos Aires, Estaba 2 días en Buenos Aires. y después vino para las colonias. Sí, para la colonia. Y llegamos el 22 de mayo. No teníamos cama, no teníamos nada. La Ievich nos dio catre. ¿Vos sabés lo que es catre? Es un armazón que vos la plegás. Es 2 maderas así, con 2 marcos cruzados que se pliega. Y acá le pones, digamos, la lona pegada en esos 2 extremos. Se aplica y se hace así. Nos dieron catres. Y llovía y venía, había en esa colonia que nosotros tuvimos a Víctor, había 140 familias alemanas, judíos, mixtos también algunos, ¿viste? Pero la mayor parte eran judíos. Entonces supieron que vinieron chicas de Rumania que iban a hacer baile, vinieron a casa a invitarnos que vayamos al baile. Yo agarré, me tapé la cabeza, no quería saber de nada, no fui. La primera vez no fui, la segunda vez ya fui. Ahora, cuando llegó acá a la colonia cuando llegó a Buenos Aires y a la colonia, ¿notaron una diferencia en el trato que tenían hacia usted y hacia con su familia? Yo, Sí. que llegó aquí, Claro, cuando su familia llegó a Buenos Aires y cuando llegó aquí, ¿había una diferencia en el trato que tenía la gente con usted, los No. policías o no, así, la no, gente? no, nada. Y- Mira, yo tengo una cédula, la primer cédula que me hice en el 61. Yo vine en el 40. La primera vez me saqué la cédula en Villaguay. No, ustedes tuvieron Villaguay. Bueno, la jefatura de Villaguay decían que vos viajás, yo viajaba a Buenos Aires, me piden documentos. Yo el pasaporte no la tenía porque el pasaporte lo tenía mi papá. Ellos todos, mis hermanos son naturalizados argentinos, yo no, yo lo único que tengo la DNI hace unos años, me lo hice porque cuando falleció mi esposo tuve que hacérmelo por trámite de tramitar la pensión, me exigía la caja. Pero los otros son todo. Pero yo viajaba tantas veces a Buenos Aires y donde fui nunca nadie me pidió nada. Y dígame, ¿cuál fue su primera impresión cuando llegó a la Argentina? Mala. ¿Por qué? Y porque un cambio brutal, con todo que allá era la guerra y todo, pero uno está ya acostumbrado a eso, ¿sabes? ¿Y qué es? ¿Algo no le gustó cuando llegó acá? El clima, la manera de vivir, no teníamos cocina, teníamos que cocinar
fuera a hacer, viste, fuego sobre provisorio, no teníamos cocina armada ni nada, era, ¿Y con el tiempo fueron armando todo? sí, en poco tiempo, se armó un poco, pero después lo dejamos todo. Y una vez que, bueno, ya se instaló acá en Argentina y que ya vino a la colonia, ¿empezó a tener contacto más con gente argentina o...? Todo con Argentina. Vos sabés que nosotros llegamos un viernes allá a la colonia. Lógico que la mamá prendió velas, la religión nuestra, el viernes a la noche por Shabbat. ¿Cómo se va a mover eso? Venía una señora de ahí, del campo que había, y nosotros le decíamos seña, eso, así, yo pongo eso de aquí, así. Entonces me acuerdo como hoy que ella dijo, no, ponga acá. Enseguida, mira, aprendí esa palabra. Y así aprendí rapidísimo el castellano. Pero sí, por eso abandoné el rumano. ¿Cómo hizo para aprenderlo? No fui al colegio. Tenía muchos errores. Ahora me voy corrigiendo de a poco. Al final, ¿viste? Pero porque tengo las nietas y tengo una chica que está conmigo. Entonces a veces si hablo una palabra le digo, decime, ¿cómo se dice así o asá? No, se dice así. Porque yo en lugar de la C le pongo la K. En lugar de la J le pongo a veces una Y. Yo no aprendí el abecedario acá. Bueno, ahora usted prende velas por Shabbat? ¿Querés que te diga la verdad? Allá los tengo. ¿Vos los ves de acá? Sí, los candelabros. Y acá tengo dos más chicos que me trajo regalos de Israel. Esa señora que las trajo a ustedes para acá, esa es mi sobrina. ¿No escucharon que le dijo tía? Ella me los trajo. ¿Sabés cuándo prendo? Para Rosh Hashanah. Yo los primeros tiempos mantenía kasher. Acá en Clara había uno que carneaba, no se carneaba por uno solo con veterinario, pero después en el campo resultaba difícil y venía mis hermanos. Mi marido venía a Clara a buscar carne, hasta que volvía ya se hacía las 12. Y en el verano traía la carne. ¿En quién la vas a traer? La traía así en una bolsita, en un coso que con aquellos años no había conservadora ni nada. Entonces era fea. Entonces empezamos a carnear solo los pollos porque se criaba pollo. Después dije yo, una vez de carnear solo, ya no tiene objeto de ser diferencia el kasher, porque kasher es no mezclar la leche con la carne, la olla aparte, la olla de cocinar la sopa con carne, no le vas a poner la leche a hervir, tenés que tener una lechera aparte. O la taza del café con leche no la vas a lavar en la misma pileta. En la casa de mi papá en Buenos Aires había una pileta para las cosas de leche y otra pileta para las cosas de carne. Más allá de, cuando usted llegó acá a la colonia, más allá de no tener los suficientes recursos, ¿seguía manteniendo su vida religiosa? Y mantenía a Rosh Hashanah y Yom Kippur, sí. ¿Y el resto de las tradiciones?
Y no te digo que no lo podía, porque venía la gente de Buenos Aires, tuvo que cortarlo. Tuvo que agarrar, cañar solo un pollo y una vez de cañarlo solo, ya no tenía objeto de ponerle sal y en el agua, no sé si ustedes saben cómo se hace. ¿No sabe? ¿Vos sabés? Bueno, ya no tenía objeto. Si está carneado por uno mismo, ya no es kosher. Porque ¿qué hay que hacerle a la carne para que sea kosher? Y tiene que ser carneada por el shoichet. Y después vos tenés que llevarlo, ponerlo media hora en el agua, en un recipiente que le pasa el agua, media hora. Después de la media hora vos tenés que tener una rejilla hecha de madera, así cruzada, y echarle sal por los 6 lados que tiene y tenerle 1 hora en la sal. Después de esa hora, vos tenés que lavarlo y ahí está kosher. ¿Y usted hacía eso? En mi casa, en los primeros tiempos sí, pero después no alcanzó un año. Ujú. Ahora, en la colonia, ¿no había un matarife judío? No. ¿No? ¿Un Gil tampoco había? Sí había al 100 metros, pero ¿sabe cuándo se iba? Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿El resto del año estaba cerrado? Sí, ¿Se acuerda quién lo había construido el Gil? decían que era mi suegro y otros vecinos, porque en cada colonia tenía un shil, porque había como 5 o 6 colonias, 3, 4, como 6 vecinos con familia grande, entonces ya formaban un minyan. ¿Saben lo que es minyan? Sí. 10 personas. Ujú. Y dígame, ¿dejó familia usted en Europa? Yo, mira, dejé viva una hermana de mi mamá y no la llevaron al campo de concentración porque estaba muy enferma, la mandaron al hospital en Budapest, Hungría, porque cuando tomó la guerra era la parte donde, más allá donde ella vivía, Hungría, entonces le mandaron en el hospital ahí. Y yo recibí una sola postal de ella diciéndome que ella está internada, que si puedo que le haga trámite. Pero después no supo más nada. Pero unas amigas mías que están en Israel, que los ve, porque yo acá tengo una hermana también, la mamá de esa señora que los traje es hermana mía, entonces ella los visita en Israel. Dijeron que ella a los 4 o 5 días que la llevaron a internar, falleció. Entonces no sabe más nada. ¿no? Nada. Y tengo un hermano menor de todo. Mi mamá murió de repente, no te digo de mala sangre que se hizo. Y ese hermano menor tenía esa ganas de ir al cementerio. Pero allá era el cementerio, el pueblo era en el medio bajo, de los 2 lados había montañas. El cementerio era encima de una montaña. Esa montaña era cerca de Rusia. Decían que está todo destrozado por lo bombardeado. Pero mi hermano fue hace varios años. Dice, yo tengo que ir a ver. Yo no me doy por vencido, yo voy a viajar. Él viajó a Israel, tiene 2 hijas y tomó pasaje y se fue
de Israel a Rumania, de Rumania se fue allí al lugar directo, no, paró a 20 kilómetros antes, tomó un taxi y se fue. Llegó al cementerio, vas a creer que todo estaba bombardeado, todas las tumbas, menos la tumba de mi mamá. ¿Vos sabés lo que grandioso era eso? Pero mi hermano no fui solo, fui con un hombre conocido del lugar donde tomó el remis. Entonces él agarró, le dejó plata a esa persona que le ponga una buena casilla que le haga y cosa que esté. Después él le mandó una foto. Dicen que después de una tumba no se puede sacar foto. Según la religión no se puede. No sé, la religión. Se pone una foto para la tumba cuando vos vas a inaugurar uno. Pero para sacar una foto de la tumba completo, no. Pero él le mandó, ¿sabe por qué? Por honrado esa persona, para que vea a mi hermano que le cumplió lo que él le dijo. Y cuando llegó acá a la colonia, ¿de qué trabajaba? Yo en mi casa, ¿sabe lo que hacía? A pesar, yo me casé y ustedes son, hoy día se hablan con más chicos, pero ustedes ya no son tan chicos. Yo a los 11 meses, después de casada, yo ya tuve familia. Quedé enseguida de casada embarazada. Bueno, y después cocinaba, amasaba pan, cosía la ropa, tejía. ¿Todo para su casa o también para casa, la gente? Para mi casa, para mi casa. ¿Cuánto? Tenía- Siga, siga. No. ¿Cuánto tiempo después de llegar acá a la colonia usted se casó? Acá, a los 6 meses. A los 6 meses de haber llegado usted ya se casó. Acá, a ese lugar de Clara. Pero yo estaba En antes la un colonia. año, sí. Y en la colonia donde usted llegó, ahí, ¿quién mantenía a la familia? ¿Su padre? Papá. ¿A partir de qué, o sea, de qué trabajaba? Carpintero, ¿Seguía trabajando en carpintero? sí. En la colonia, una vez lo llamaba un colono a arreglarle, hacerle una cosa otro día. Se enteró, otro trabajo otro día y así. Se iba los lunes de la mañana y volvía los viernes después de mediodía. Lógico que los viernes muy tarde no, porque ya es Shabbat. ¿Y no se ocupaba de labrar el campo? No, él no, porque eran 3 varones y yo en el campo ordeñaba y hacía quinta. Ujú. ¿Y cómo se llevaba con los vecinos de la colonia? Bien, ¿Todos bien? bien, muy bien. ¿Festejaban, seguían con la religión dentro de la colonia? Sí, ¿Y hacían las festividades? sí, en Rosh Hashanah se rezaba en mi casa, en la casa de mi papá. Los vecinos venían, mi papá rezaba. ¿Y las costumbres judías se mantuvieron en Sí, su familia? sí. ¿Las comidas? Sí. No se cocinaba los sábados en la colonia, se cocinaba los viernes. ¿Por qué se elegía la casa de su padre para festejar Rosh Hashanah? Porque él era el que más sabía de la religión. Una vez ya, cuando llegó a Buenos Aires, ya en la colonia o acá en Clara, ¿siguió estudiando? Yo, Sí. ¿En Argentina ya no estudió más usted? nada. ¿Y cuándo fue que empezó a trabajar en Nord?
y empecé a trabajar en Hort. Antes había una señora, la presidenta había fallecido, no me acuerdo a quién lo nombraron de presidenta. Era doña Sara Efron. Ujú. Porque Porque entrevistamos al hermano, ¿no? Sí, al Uno de hermano los del hermanos. esposo, al hermano del esposo de Salvador Efron. en Domínguez, Sí. pero no es nada con ellos. No. Entonces no dijimos nada. Esa es una persona de cuánto, 85 86 años. años. Sí, había cumplido, pero no es nada de eso, es Ah. otro Efron. ¿Y cuál era su rol dentro de Hort? Y yo era tesorera, iba a corte y era tesorera. Tenía que hacer el balance, mandarlo todos los meses, detallado. Eso, X centavo al otro, X centavo y así, cosa que coincide la suma. ¿Qué edad tenía cuando empezó a trabajar en la Hort? Y habrá sido cerca de 70, no, 60 y pico años. Ujú. ¿Y se acuerda Está cuáles? mal. Está No, perfecto, no. ¿no? ¿Y se acuerdan cuáles eran las materias que se cursaban dentro de la escuela? De Hort, Sí. y no te digo, dactilografía y corte con ficción. ¿Cuántos años había que estudiar? Y como 2 años era dactilografía. El que daba antes dactilografía, el profesor, había fallecido el año pasado. ¿Se acuerda el nombre? Sí, Baldoni, era intendente, Juan Hilario Baldoni. Y cuando él hizo el servicio militar, en el 61, él hizo servicio militar. Yo tengo la hija que le dije que vive en Paraná. Ella terminó perito mercantil y sabía muy bien, y otro no había. En aquel entonces no había colegio acá. Entonces la tomaron a ella y ella daba clase. Pero cuando a él ya le dieron de baja, le entregó a él de vuelta. ¿Y cuántos años estudió corte y confección usted? No se recibía uno nunca ahí. No se recibía nunca uno. ¿Cuánto quería? Mira, para hacer ropa, yo cosía para mí, para mi hija, para todos los meses otro vestido. Yo cada vez otro vestido, un traje tapado, tantas cosas, viste, y a veces reforma no te aceptaba la profesora. Una reforma, uno tiene algo, viste, a veces para reformar, que te va chico, quiere hacer de un vestido una blusa o algo, no, tenía que ser tela nueva, pero qué prolija. ¿Y los materiales de dónde los sacaban? Nosotros lo compramos todo solo. ¿No había algún taller? ¿Estaban máquinas de coser, algo? Había 2 máquinas de coser. Ahora, máquinas de dactilografía, creo que había 6. Después se los regalaron al colegio, al colegio secundario de acá, que es perito mercantil, de ellos, Paliza, que se llama. Paniza, no Paliza, Palmiza. No sé si escriben con eso, porque ahora ya no existen Claro. eso, porque ahora van una vez por semana a computación y viene el profesor de Villaguay. ¿En qué año dejó la colonia en donde estaba y se vino acá a Clará? En el 42. ¿Por qué dejó el campo? Y porque papá no le gustó estar allí, y mis hermanos para trabajar eran jóvenes, no tenían oficio, no tenían nada,
no vio por venir. Entonces dijo, papá, me voy a la ciudad con ellos. Y yo me vine a pasear acá, Clara, y ahí conocí a mi marido. ¿Y cómo llegó usted a trabajar a Ort? ¿Cómo fue la selección para decidir que usted trabaje? Que sea tesorera. Creo que había renunciado a la anterior y no había quien poner otra, entonces me designaron a mí. ¿Y se acuerda cómo era para elegir a los docentes o a otros directivos dentro de la escuela? ¿Quién se ocupaba de decidirlo? Y era la comisión de Ort, era la presidenta, era la que ¿Se decidía. acuerda el nombre? Sí, doña Sara Efron se llamaba. ¿Y usted hacía corte y confección y a la par era tesorera o cuando terminó Sí, empezó? sí. Era a la par. ¿Y se Yo acuerda? dejé de tesorería cuando se cerró Ort. Después le gestionaron la jubilación a la profesora y ella está jubilada por Ort. ¿Y los alumnos para concurrir a Ort, cómo hacían para entrar? Y nada, no había ningún problema. Anotarte y pagar la cuota y nada más. ¿Se acuerda cuánto era la cuota más o menos? Yo pagué, ahora sí que no sé cuánto. Yo encontré un recibo, mira, el mes de diciembre. ¿Qué es esto? ¿Un recibo? Sí, Es de uno de los tantos que le dieron. sí, todos los meses yo recibía. Y eso en el cuaderno que yo hoy busqué, digo, yo debo tener algo. Y doy vuelta a la hoja, encuentro el recibo. Pero yo no sé si son centavos, menos que centavos debe ser eso. Sí, ¿no? Australia. En el ¿Dónde va a ser Australia, querido? En el 62. ¿Cuántos ceros se quitaron, mijo? ¿Pero a usted le alcanzaba con eso? Sí, yo estaba rechucha que me tomaron, que si en un mes yo me hacía un vestido y cómo me salía. Además mi hija era señorita, viste, necesitaba buena ropa y para mandar a hacer ¿Y su marido trabajaba? en el campo. Ajá. En el campo. ¿Se acuerda cuántos alumnos había en Ort, más o menos? Mm. 12, 14 puede ser. Había 2 turnos. Yo iba 2 veces por semana. De 2 a 4, 2 horas era solamente. Ahora me acuerdo. ¿Y en su grupo eran 14, eran 15? 6 creo, 6 o 7. ¿Y qué edad tenían más o menos? Y había algunos más jóvenes que yo. Más o menos entre qué edades rondaban. Entre 17 y 18 años. Pero 2 había, 2 chicas nomás había. ¿Y los alumnos que estaban ahí eran judíos todos? Sí, en corte, sí. ¿Y eran todos de acá de Clara o venían de De otros? Clara, de Capilla vino una chica. Pero no eran así en general, no venían de otras colonias. No, de Clara. Sí, antes había Clara, mira, yo trabajé en Osva, había 150 familias judías Clara. Hoy, ¿usted sabe en cuántas familias Clara tiene? ¿Cuántos? Si te digo 30, no sé si no me quedo corta. Agregado. Agrego, no sé, los dedos, papá. ¿Y usted sabe a qué se debe tanta migración? Si sabe a qué se debe tanta migración. Y se fueron porque acá no hay campo de acción. La gente, los jóvenes, todos se fueron. ¿Y usted cree que hubo gobiernos que ayudaron más a que estas regiones se desarrollen que otros?
por ejemplo, qué sé yo, la época del gobierno peronista o sea, cómo se vivió acá en Clara y la de Aramburu. Mira, que te diga, la que más arruinó el país, no sé. No sé de qué partido son ustedes. No, no hay problema. Para No, mí no. es el para mí es el peronismo. ¿Por qué? ¿Se puede decir eso? Sí, hable Sí. libremente. ¿Por qué cosas específicamente considera que el peronismo fue el que... ¿Y por qué, querido? Te voy a decir. Hizo la estabilidad, sí, del peso. No dejó la inflación. Pero ¿qué es lo que no vendió? A nosotros no nos vendió porque nadie no nos compra. ¿Eh? Pero, Y, decime, ¿y quién hizo eso? Ujú. Y ahora gritan que el país prometió de la Rúa y no hace nada. Si no le dejaron nada, ¿qué va a hacer? ahora, usted se está Si refiriendo, no me dejaron nada. usted se está refiriendo al gobierno de Menem. Sí, el peronismo eran 10 años, querido. Sí. Y ahora, con respecto más al gobierno de Perón, o sea, no del partido peronista, sino de la política de Perón, ¿cómo afectó acá la vida de Clara? Pero vos sabés que no afectó tanto que Menem. Ujú. No Y- afectó tanto Perón que Menem, porque ella hizo una cosa, no sé si hizo bien o hizo mal, que hizo aprobar el voto para la mujer. ¿Por qué llegó Menem al gobierno? Por lo femenino, para mí eso. Vos lo votaste, yo no, porque no soy, te dije yo que no tengo carta ciudadana, tengo identidad. Podía votar la vez pasada, me dijeron, venga, vote. No, dije yo. No. Y retomando un poquitito el colegio, la ORT, ¿usted se acuerda si los alumnos tenían que pagar una cuota? Sí, todo pagaron cuota, pero es muy baja, muy baja. Se cobró cosa para cubrir los gastos que se hacía, nada más. Y con eso se podía mantener la Se escuela. mantenía, más el sueldo mandaba la OR para la profesora, pero no era gran sueldo, ¿eh? No me acuerdo cuánto era que le vendían chico. ¿Y se acuerda de dónde venía la gente para asistir a ORT? Acá, ¿no era de Londres? Sí, No, pero los alumnos. Los alumnos. de acá. ¿Eran todos de Clara? Local. Si antes había escuela hebrea, escúchame querido, cuando mi hijo fue a la escuela hebrea, ¿ustedes lo vieron? No, todavía no lo vimos. Sí estaba allí la camioneta hoy a mediodía. El que nos acompañó. Sí, lo vimos, perdón. Bueno, 50 chicos judíos en la escuela hebrea. ¿Sabe lo que es eso? 50. Ujú. Ahora ni existe escuela hebrea. ¿Sabe cuánta juventud hay en el pueblo de Clara? No. No. ¿Querés que te diga? Me duele en el alma. Yo tengo 2 nietas, son las únicas 2 netos judíos. Netos judíos, porque no es mixto, ¿viste? Pero así mixto hay 2 matrimonios más, 3. Y una cursa el cuarto y la otra más chica tercero. Así que pronto se van a tener que ir. Obligado, tiene que hacer amistad con los compañeros de colegio. Por suerte tienen un grupo porque no son todos, ¿viste? Hay católicos, pero son
más de descendencia italiana, más no tan neto, no quiero decir. Dila. No quiero decir. ¿Tan neto que? Neto, negro. No hay problema. Y dígame, los docentes que estaban en la escuela, ¿eran judíos? No te digo que el profesor de dactilografía No. no era judío. ¿Y todos habían nacido acá en Clara o venían de otros lugares? No, nacido acá. ¿Y dónde se habían capacitado para poder ser profesores? Creo que él había hecho, en Concordia había un curso acelerado de 3 años que se llamaba Barbajani, que daba como tipo de todo completo, contabilidad, dactilografía. Es más que qué sé yo, él ahí se capacitó. Ujú. Barbajani se llamaba. Los profesores de la escuela Ordo tuvieron que hacer algún tipo de recapacitación, los profesores más viejos. Había 2 nomás, no era más viejo. Esa profesora que yo te digo, que es soltera hasta el día de hoy, es mayor que yo, entró muy buena, tiene un sistema y un carácter fabuloso. Tenía que estar, mirá, yo en la escuela primaria no tenía que estar así como estaba cuando fui a clase a Horta. Que si uno hablaba, están charlando, decía ella, o están atendiendo, cuando ella dictaba algo. ¿Cómo era la relación entre los profesores y los alumnos? Bien, respeto, con mucho respeto. ¿La disciplina cómo era? Buena también. Y dígame, ¿había algún taller y aparte algún lugar, otro lugar como una biblioteca, algún lugar así en el colegio? ¿O solamente el taller con las 2 máquinas? Eso solo nada más. Sí. Aparte de lo que era el taller, ¿se veía alguna parte teórica, alguna otra materia o algún otro contenido aparte de corte y confección? No había acá nada. Y en dactilografía, aparte de enseñar a... A dactilografía no. Tampoco, no había nada que sea oratoria o materias... Nada. Usted no estudió dactilografía, ¿no? No sé. Con respecto, bueno, cuando usted estuvo en ORT, fue un periodo de muchos cambios políticos, o sea, con respecto al gobierno desde Buenos Aires. ¿Los afectó en algo a lo que era la enseñanza en la escuela? No, No. nada. No molestaba nada. Viste que el pueblo acá es tranquilo, nosotros somos una con la policía, con el intendente, incluso, mira, al poco tiempo, el profesor de dactilografía, después de que lo bajaron ¿a quién fue que lo bajaron? Que subió los militares a María Estela, ¿sí? Entonces ese profesor de Ort que daba dactilografía trabajó en la municipalidad. Vino el ejército de Villaguay, los mayores, que no sé quién era, y dice que se presenta en la municipalidad porque el intendente que había no corría más, ¿no? Lo bajó.
que se presente el empleado más antiguo. Era él, era 10 años en el mando municipal. Muy honesto fue. Pobre, murió tenía un final muy feo. Eso sí. Joven y una enfermedad tan cruel. No hace que falleció, el año pasado, el 5 de diciembre falleció. ¿Qué enfermedad era la que tenía? Tenía cáncer, pero acá en el esófago lo operaron no sé cuántas veces, después le subió en la cabeza, le tomó todo el cuerpo. Mira, te digo que él, después que lo operaron la primera vez, él no podía comer. Le tenían que dar comida con un aparato sobre un tubo. Vale, no hablar de eso. Y cuando lo llamaron a la municipalidad, ¿para qué fue? ¿Quién? Cuando al profesor de dactilografía lo llamaron a la municipalidad. Él fue de empleado de principio, trabajar. Y fue a trabajar a la municipalidad en ese Sí, momento. ya había trabajado varios años. Ujú. Y dígame, ¿le daban algún título cuando terminaba los 2 años de la escuela? Pero no sé, querida, eso sí que no me acuerdo. No se acuerda. No me acuerdo. A nosotros no. Pero de dactilografía me parece que tampoco. O sí, creo que sí que le mandaban. Y firmado por Horst. Creo que sí, de dactilografía. ¿A ustedes no? No, corte no. Y o sea, cuando subió este nuevo gobierno, ¿los afectó en Hort? O sea, ¿ustedes lo sintieron que los restrinjan de alguna forma? Que yo no sé por qué se retiró Horst de acá. Yo no sé. Francamente te digo que yo no sé. Usted estuvo hasta el día que se cerró Sí, señorita. y no sabe por qué se cerró. No preguntamos. Llegó una orden que se encierra, que no podía, creo que decían que no podía mantener, que es muy pocos alumnos. Y el profesor de dactilografía se fue. Que ¿Y estaba quién en lo su casa. reemplazó? Nadie. Cuando ¿Hubo él- algún profesor que estuvo en su lugar para dar dactilografía? Cuando él se fue al servicio militar, y no te digo que dio a mi hija como un año, Ah, y después. y después volvió él del servicio militar. Y siguió. Siguió. Ajá. ¿Y hubo algún otro gobierno así que los afecte con respecto a algún hecho así trascendental que haya pasado? Por ejemplo, que lo llamaron al profesor a concurrir a la municipalidad. ¿O no pasó nada más? O sea, el resto de los No gobiernos. pasó nada. Y dígame, mientras usted trabajaba en la ORT o en algún momento de su vida, ¿integró alguna institución? Sí, no te digo OSFA. ¿Cómo? En la OSFA. ¿Y qué es lo que hacía? Y cobranzas de socios de OSFA. Viso, OSFA, viso. Que antes se llamaba OSFA. ¿Qué, las iniciales de qué son? Decía viso, pero después dieron vuelta OSFA. No sé por qué era así. ¿Sabe qué significaba o...? Asociación Femenina Argentina. ¿Y actualmente se sigue ocupando de la Sí, visa sí. ustedes? No, ya no, porque ya hay menores. Está mi nuera, está mi sobrina, que ella es la presidenta. ¿Y usted se encargaba de las cobranzas de la administración? Yo antes sí. Sí, antes se cobraba, se sabía, había cuadernos de anotado todas las socias, cuando cumplían, tenían que decir cuando cumplían año, y se le iba a visitar para
todos los cumpleaños, recolectábamos plata, se mandaba. Pero ahora, ¿Cuántos años estuvo usted en esa asociación? 20 años. Muy. Para ir finalizando, ¿quiere contarnos algo más? Usted pregúntale, qué sé yo. creo ¿La que experiencia de la ORT fue buena para usted? ¿Le sirvió? malo no era. Pero ahora, querida, si yo me pongo a hacer un balance, No. no. ¿Sabe por qué? Porque primero estaba muy afectada los primeros tiempos de la enfermedad de mi marido. 6 años, 4 años sentado en sillón de rueda, que tenía que atenderlo. Está bien que tenía una persona en mi casa, pero era que me llamaba a mí. ¿Entendés? Yo tenía. Y bueno, y ahora quedé yo bastante delicada. Así que me atiendo a mí, me cuido mis cosas. Lo que no puedo, le digo a mi hijo que me haga, pero tampoco, mayormente me defiendo sola. Y sobre su experiencia migratoria de venir hacia Argentina, No viajé en ningún lado, mi hijo. No viajé en ningún lado. Pero su viaje desde... Ahí sí Sí. fue lindo, pero ahora ni tengo posibilidad, ni tengo fuerza y ánimo para viajar. ¿Volvería a Rumania? Mira, por un lado volvería para ver la tumba, pero el lugar donde nosotros vivimos estaba todo borrado. Me dijo mi hermano, como le conté que fui a ver, estaba todo hecho bloques nuevos. Ninguna cosa quedó, ninguna casa, todo borrado. Bueno, ¿quiere contarnos algo más? bueno, Una breve reseña de su experiencia migratoria o algo de su trabajo en Nord. Bueno, yo estoy agradecido de haber emigrado acá, porque si hubiese quedado allá quizá me hubiese salvado como mis amigas estuvieron 1 año o 2 años en Auschwitz, ¿viste? Y después se escaparon, una estaba en Estados Unidos, después está en Israel. Puede ser que a mí me hubiese pasado lo mismo, o si no me hubiese matado. Así que por un lado estoy agradecido, tengo 2 buenos hijos, buenos yernos y yernas, ¿sabes lo que quiere decir yernas? Sí. Y nietos, yo ya soy bisabuela, porque tengo una nieta de la hija, tiene una hija que tiene una nena que tiene 2 meses, ella es farmacéutica, y tengo un solo nieto varón que está por terminar odontología. Y ahora lo que van a venir con las gurisas de acá se dice gurisa, ¿viste? No sé si sabes eso. Sí, sí, sí. Porque por un lado es bueno y por el otro que Qué sé yo lo que me hubiese pasado. Por eso te digo, estoy agradecido por un lado que estoy acá. O por completo, está mal dicho por un lado. Eso tenés razón. Bueno, le agradecemos mucho en nombre de la escuela el tiempo que nos dedicó y toda la información que nos brindó. Y no quieren tomar un café, hago caliente, le hago un café. No, muchas gracias. Sí, les hago un café, chicos. está bien, pero otra vez hable. porque ¿Qué yo- es esto? A ver. Ve. A ver, ¿qué es esto?